tardes, qué gusto saludarle, bienvenido a Cuba por la Salud, resumen que la actualiza sobre la situación epidemiológica en el país en los últimos 7 días. Esta semana ha sido noticia el avance de los ensayos clínicos fase 3 de los candidatos vacunales Soberana 02 en La Habana y Abdala en Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. A la par se realiza un estudio de intervención para trabajadores de la salud y del sector biotecnológico en la capital. Las autoridades sanitarias alertan que aún con alentadoras noticias sigue siendo alta la transmisión sobre cómo evitar el contagio mientras la ciencia aporta evidencias con vistas a la vacunación masiva, comenta hoy el profesor Manuel Calviño desde casa. Usted, acompáñenos. Y comenzamos revisando la estadística de la semana a partir siempre de la información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública en cada nueva jornada. Tenemos en pantalla los nuevos casos diarios, aquí la curva de casos activos. Fíjese cómo se mantuvo una tendencia a la estabilidad entre el domingo, aunque con un ligero aumento, 796 casos, y hasta el miércoles con 736. Las cifras oscilaban entre los 700, pero ya a partir del jueves se ha disparado la curva de casos activos. Estos son los casos ingresados, los casos confirmados, los nuevos casos confirmados en cada jornada: 816, 833, 950 en el día de hoy. Alarmante esta cifra en relación con una estadística anterior que hablaba de una ligera meseta también en los nuevos casos diarios. Esta no es la curva de casos activos, luego la vamos a mostrar en pantalla. Avanzamos con otra información. Aquí están los fallecidos en las semanas y esta es siempre la información más lamentable de cada Cuba por la Salud. Fíjese cómo siempre es preocupante en cada jornada el aumento del número de decesos. El domingo 2, 3 en pleno ascenso, el martes con 4, luego el miércoles también con 4, 3 el jueves, viernes 5, atención el viernes, y hoy el sábado con un fallecido como consecuencia de la enfermedad y a pesar de todo el protocolo sanitario que se actualiza. En el mes de marzo ya se cuentan 90 decesos como consecuencia de la enfermedad, cifras para llamar la atención a la familia cubana. Avanzamos con otra estadística. Aquí tenemos los casos activos y ahora sí la curva de casos activos. La primera, la curva de casos diarios confirmados. Fíjese cómo se mantuvo una meseta durante la semana, desde el domingo 3.448 con un descenso notable ya el jueves, el viernes hasta llegar al sábado con 3.417 con un ligero aumento nuevamente en la jornada de hoy, en la que se reportan 950 casos confirmados. Esta ha sido la estadística, pero durante la semana usted ha tenido también la información actualizada con buenas noticias. Y es que la estrategia de vacunación se ha dado a conocer esta semana en el país. Hasta el vacunatorio de la capital que concluyó este viernes la primera dosis de Soberana 02, llegó el presidente del Grupo Empresarial Biocubafarma, doctor Eduardo Martínez, junto a un grupo de expertos para evaluar la marcha de los ensayos clínicos fase 3 y los estudios de intervención de este candidato vacunal. En el vacunatorio del Policlínico 27 de noviembre en el municipio Marianao, las cifras se han disparado. El presidente del Grupo Empresarial Biocubafarma, doctor Eduardo Martínez, junto a científicos de larga trayectoria, comprobaron el correcto cumplimiento de los protocolos del ensayo clínico fase 3 de Soberana 02 en el sitio de mayor número de sujetos vacunados con primera dosis en la capital. Es un ensayo clásico de eficacia que incorpora los 44.000 sujetos como los que hemos visto aquí en este policlínico, donde hay un grupo de sujetos que es placebo y hay dos grupos de sujetos que tienen dos dosis de vacuna Soberana y otros que tienen dos dosis de vacuna Soberana y una de Soberana Plus. Y nosotros aspiramos a comparar la eficacia de dos dosis o de 3 dosis contra
el que no está vacunado. Hoy completan los 861 sujetos inmunizados en una población que ha acompañado este ensayo con profundo agradecimiento. Prefiero hacer la cola para comprar un pollo o un pan y no hacer la cola con botellones de oxígeno, como en estos países suramericanos, por los pacientes que se le están muriendo en la casa. Entonces la gente critica las colas, los depredadores hablan de la revolución, los desagradecidos. Nosotros hablamos de la luz. Los únicos que no se pueden equivocar son los científicos cubanos, porque entonces el mundo entero está enfocado en esto. Entonces, ¿estás feliz hoy? Soy la mujer más feliz de la vida y qué placer poderles transmitir este amor tan grande que siento por ustedes y por mi patria amada. Hasta el Instituto Finlay de Vacunas llegó el recorrido que evaluó también el ensayo de intervención de Soberana 02. Expertos consideran que nada ha detenido el progreso de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19. Lo primero que tienen que demostrar es que no hace daño, así que la vacuna es inocua. Eso está más que demostrado con las vacunas nuestras. La segunda cosa que tiene que demostrar es que vacunar a un paciente, el paciente produce anticuerpos, en una determinada cantidad de anticuerpos. Eso también lo tenemos demostrado. La tercera cosa que hay que demostrar es que esos anticuerpos en cultivo celular inhiben la proliferación del virus. Eso también está demostrado. La cuarta cosa que hay que demostrar entonces es que corta la transmisión a nivel poblacional. Eso todavía no lo tenemos demostrado porque eso la única manera de demostrarlo es la vacunación de cientos de miles de personas. Entre el regocijo por ser parte del estudio y de los científicos por comprobar los beneficios directos en la vida de los cubanos, transcurre la estrategia de vacunación que demanda una actitud de permanente cuidado para cortar la propagación del virus. Y seguimos hablando de vacunas, y es que la semana pasada mostrábamos en Cuba por la Salud también la despedida de la caravana del candidato vacunal Abdala. Pues Abdala llegó al oriente del país con 3 dosis del candidato vacunal. En esta tercera fase de ensayos clínicos, 12.000 guantanameros formarán parte de la investigación en 5 sitios clínicos en la provincia. Al mismo tiempo, continúa el proceso de reclutamiento a los voluntarios que forman parte de este proyecto de la ciencia cubana. El candidato vacunal Abdala ofrece seguridad para los guantanameros en su tercera fase de ensayo clínico. Iniciado el proceso de reclutamiento, 12.000 sujetos entre 19 y 80 años serán vacunados con el inmunógeno creado por el Centro de Ingeniería y Biotecnología de Cuba. Aquí es donde se examina cada paciente y se determina si el paciente está apto o no está apto para ser vacunado, donde el médico de familia selecciona aquel paciente que dé su voluntad, su disposición para ser vacunado, y posteriormente se cita para acá para la consulta de reclutamiento. Eddie fue el primer paciente en Guantánamo que junto a otros compañeros acudieron a los 5 sitios clínicos. Un orgullo para mí y para el país, yo vacunarme de primero, pero me siento bien. Ya que sí estamos demostrando que esa vacuna puede ser eficiente, puede ser eficaz y podemos ayudar a combatir esta epidemia en el mundo entero para así lograr una posible cura. En Abdala ven los guantanameros no solo el amor a la patria, al decir de Martí, sino una investigación que salvará vidas. Y Cuba ha tenido siempre experiencia de vacuna en América Latina y en otras partes del mundo, en África, que son testimonios puros, esenciales, vitales, en la praxis humana del valor de nuestra medicina, en el plano moral y en el plano universal. Abdala, tenemos la esperanza, y sé que va a ser así mismo, de que va a ser la conclusión de la COVID a nivel mundial. 10 jornadas que reunirán a 1.200 personas por día de 45 estaciones de vacunación para ser partícipe de este tercer ensayo clínico que devuelve la esperanza a un pueblo cuya historia tiene en la ciencia y la medicina uno de sus mayores baluartes. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y más de 1.000 trabajadores del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK, recibieron la primera dosis del candidato vacunal Soberana 02 como parte del estudio de intervención que se realiza en La Habana. Ellos forman parte del proceso investigativo que abarcará a unos 150.000 voluntarios con elevado riesgo de infección. Desde inicios de la pandemia de COVID-19, CINT integra las tripulaciones que laboran en zona roja en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Hoy recibe la primera dosis del candidato vacunal Soberana 02 como parte del estudio de intervención en subcohortes poblacionales de elevado riesgo de infección, enfermedad y dispersión de la pandemia. Es una
una tranquilidad muy grande y además es un orgullo porque es nuestra vacuna, o sea, una vacuna cubana surgida por la creación y conocimiento de científicos cubanos. Para la inmunización del colectivo se habilitaron 2 vacunatorios y 4 consultas médicas donde se cumplen con rigor los protocolos establecidos para la validación de los resultados científicos. Estar expuestos todo el tiempo a los trabajadores en la zona roja y en la atención a pacientes y tener la posibilidad ahora de recibir como una de las primeras instituciones el reconocimiento de recibir la vacunación es importante para nosotros. Científicos, personal médico y de servicio del IPK contribuirán a evaluar la eficacia del candidato vacunal en la prevención de la COVID-19. Vamos a tener protección con las vacunas, pero no podemos de ningún modo evitar continuar con las medidas de protección personal, el uso del nasobuco, el distanciamiento social, el lavado de las manos, porque hasta que no se alcance un nivel grande de protección, las medidas personales de protección van a seguir siendo las que nos salven de la pandemia. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí es uno de los centros de referencia para el análisis de muestras de pacientes sospechosos y el tratamiento de enfermos en estado grave y crítico a nivel nacional. En breve estos trabajadores retornarán a sus puestos, ahora con la certeza de llevar consigo el orgullo de una nación más soberana. Daimí Díaz Brejo y Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos hablando de vacunas. El 70% de la población cubana estará inmunizada contra el SARS-CoV-2 entre julio y agosto en una estrategia de vacunación escalonada que involucra a diferentes grupos poblacionales entre 19 y 80 años. El primer escalón constituye los 2 ensayos clínicos fase 3 que se llevan adelante con Soberana 02 y Abdala, los proyectos más avanzados que alcanzaron llegar hasta este periodo, con 44.010 sujetos el primero y 48.000 el segundo, a examinar en la capital y el oriente del país respectivamente, como usted ha constatado en cada uno de nuestros reportajes. La ruta delineada por científicos y autoridades sanitarias incluye 2 estudios de intervención para evaluar eficacia en grupos de riesgo, uno que avanza desde este lunes en La Habana con 150.000 voluntarios, al que se sumarán en breve otros 120.000 en las orientales Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Más que una vacuna es un país. Es el lema de esta campaña, que pretende también trasladar a usted información sobre cuál es el progreso, el avance de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19. Y hemos resumido todo lo que le hemos mostrado en materia de análisis y de información de la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19. Se ha dividido en 2 momentos fundamentales y usted ha tenido aquí la información oportuna a través de los reportajes, también de las entrevistas con los expertos. 2 pasos fundamentales. Primero, los ensayos clínicos fase 3, en los cuales usted sabe que avanza Soberana 02 y Abdala, los 2 candidatos vacunales que cuentan con el autorizo para la realización de estos estudios por la autoridad reguladora, CEDMED, el Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Dispositivos y Equipos Médicos. Y en un segundo momento, y a la par, se ha previsto también los estudios de intervención. Los estudios de intervención a los cuales
cuales también usted ha tenido referencia, que se dividen en los grupos que hoy se encuentran con mayor nivel de exposición al virus SARS-CoV-2. En primer lugar, por supuesto, el personal de la salud. Aquí se incorporan, al menos ya en la capital, 140 sitios donde ya se han vacunado nuestros profesionales de la salud y todo el personal que lo acompaña, los trabajadores de la industria biofarmacéutica cubana, quienes se han empeñado en la realización y el desarrollo de estos candidatos vacunales. Por tanto, es muy justo también que entren en este primer momento de vacunación, y los grupos de riesgo, que aquí entran también los colaboradores que han tenido estos progresos de los ensayos clínicos fase 3 en el caso de Abdala y Soberana 02. Pero a la par se ha hablado también de la intervención en la capital del país, con 1,6 millones de personas ya vacunadas para el mes de agosto. Avanzamos con otra información para que usted tenga claridad en qué consiste la vacunación progresiva de los grupos de riesgo, porque se ha hablado también de vacunar a profesionales de la salud en cada una de las provincias cubanas después que concluyan los estudios de intervención en la capital. También se pasará al oriente del país en este sentido. 6 millones de vacunados ya en agosto, cubanos vacunados en agosto. Esto prevé la meta de la estrategia de vacunación, según se daba a conocer recientemente en el espacio televisivo de la Mesa Redonda por la doctora Ileana Morales, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Salud Pública. Y toda la población inmunizada contra la COVID-19 se ha trazado que esté lista esa población inmunizada contra el virus SARS-CoV-2 a finales del 2021. Será Cuba la primera nación de América Latina y el Caribe en inmunizarse contra la COVID-19 en este año, con vacunas propias desarrolladas por el talento, el empeño y por supuesto toda la línea discursiva y también de estrategias trazadas por el líder de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro. Avanzamos con otros temas, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y cuando se abren algunas luces de esperanzas contra la COVID-19 con el desarrollo de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19, ¿cómo evitar el contagio? ¿Cómo proteger a los grupos de riesgo? Sobre este tema reflexiona hoy desde casa el profesor Manuel Calviño. Conversando con un grupo de compañeros el otro día, ¿no? Les decía, para entender bien las cosas hay que precisar bien la forma en que se explican. Nosotros tenemos la tendencia a decir el coronavirus se contagia, el coronavirus tiene un alto impacto de contagio, lo cual es cierto, pero tenemos que insistir en que él no se contagia solo. El coronavirus lo contagiamos. Nosotros somos los entes favorecedores o entorpecedores de que el contagio se produzca. Es decir, el virus no tiene intencionalidad. Los que podemos tener intencionalidad o no somos nosotros. Por lo tanto, siempre llamamos la atención, todavía hasta el día de hoy, cuando ya, qué bueno que la vacunación está avanzando, nosotros estamos diciendo que la fuente de contagio está en nuestro comportamiento. Es decir, hacer que los contagios disminuyan o no depende de nosotros, de nuestro autocuidado, de nuestra responsabilidad. Y esto tiene un significado incluso de justicia social, porque una persona que se cuida, una persona que cumple con los parámetros, ¿verdad?, en una determinada circunstancia, no es justo que esté posiblemente en condiciones de ser contagiado por alguna persona que se comporta irresponsablemente. Es decir, la irresponsabilidad de alguien multiplicando los contagios nos afecta a todos. Pero sobre lo que quiero llamar la atención hoy es un punto en el que probablemente desde la más honda sensibilidad humana, este tema de la responsabilidad social y de la responsabilidad del comportamiento de todos y cada uno en aras de la salud de los demás, toma dimensiones del más alto nivel.
en los últimos meses se han producido aumentos en los niños contagiados por el coronavirus. Un aumento considerable. Incluso en lactantes. Y uno dice, ¿dónde está la responsabilidad? ¿De quién? ¿De los niños? No, de los adultos. ¿Dónde está la responsabilidad de los padres, de las madres, de los tíos, de los familiares, de los hermanos, de las personas que conviven con esos niños, ¿no? Más de la mitad de los contagios de los niños se dan justamente a través de los padres, las madres, los tíos, los hermanos, los familiares convivientes. Y otra parte que también tiene que ver con personas, pero estamos hablando de los adultos que tienen que ser los máximos responsables de la salud, los máximos responsables de que los pequeños no se contagien. Y es cierto que podemos decir que no hemos tenido todavía que lamentar un niño fallecido, pero también tenemos que decir que el afrontamiento y la cura de la enfermedad es algo que ningún niño se merece, sobre todo por la irresponsabilidad de los adultos. Entonces, hoy solo quiero hacer este llamado. Nosotros los adultos, los padres, las madres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, somos los máximos responsables de la salud de nuestros infantes, de la salud de nuestras niñas y niños. Y es algo que le debemos, entre otras cosas, porque no solo es nuestra responsabilidad con ellos, es también nuestra responsabilidad con el futuro de su vida, con el futuro de la vida de este país. Asumámoslo con responsabilidad total y absoluta. No podemos dejar la más mínima puerta abierta al contagio de nuestros pequeños. Ellos son y serán siempre el futuro del país. Y la provincia de Holguín reportó el pasado mes de febrero el mayor número de casos de COVID-19 desde que llegó la enfermedad al país. Marzo adoptó un ritmo similar y el territorio refuerza hoy las medidas para restringir la movilidad de las personas. Visitan a los pacientes varias veces al día, atentos a su evolución. La Villa El Cocal ha recibido aproximadamente al 60% de los casos de COVID-19 en la provincia de Holguín. Es uno de los 3 centros donde se atienden confirmados de bajo riesgo. Algunos de sus médicos han pasado un año lidiando con la enfermedad. Contamos con un especialista en medicina interna, un especialista en pediatría, un epidemiólogo, así como con la medicación necesaria para brindar el tratamiento a estos pacientes. En caso de presentarse alguna sintomatología de urgencia, se coordina de forma inmediata con ambulancias y se realiza el traslado al hospital militar. El centro recibe positivos de bajo riesgo desde diciembre, cuando crecieron los casos en el territorio. Holguín reportó el mayor número en febrero último y marzo adoptó un ritmo similar. Mayarí, Moa, Sagua de Tánamo y el municipio cabecera concentran alrededor del 85% de los confirmados. Los pronósticos apuntan a un decrecimiento en las próximas semanas, sin embargo, algo indica que vale más precaver. Al concluir la semana número 11, la provincia reporta 2 indicadores negativos desde el punto de vista epidemiológico. El primero es que el 23% de los casos confirmados no se pudo detectar la fuente de infección. Y el segundo elemento es que el 71,4% de los contactos y casos confirmados fueron extradomiciliarios. 2 indicadores que están hablando de que las personas no se infectan en su medio familiar, se están infectando en la calle. Con datos en manos, el Consejo de Defensa Provincial extrema medidas para reducir la movilidad de las personas en los municipios donde existe mayor transmisión. El aislamiento oportuno de viajeros, contactos y sospechosos ayuda, pero la disciplina de los holguineros es tarea pendiente. El Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez encara el peligro más temido, mientras estos doctores salvan a quienes corren mejor suerte en su pelea contra la enfermedad. Desde Holguín, Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y nos vamos hasta la más occidental de las provincias cubanas, y es que profesores y estudiantes de la Universidad de Pinar del Río, Hermano Saiz Montes de Oca, se inserta en las diferentes tareas de enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia. Muchos retornan o ingresan por primera vez a los centros de aislamiento en las distintas sedes de la Casa de Altos Estudios Vuelta Bajera para garantizar allí la vitalidad de los servicios. Activo desde inicios de la pandemia, el centro de aislamiento ubicado en la sede pedagógica Rafael María de Bendive del municipio de Pinar del Río es escenario de experiencias inéditas. Hoy desde allí la relata quien asume de manera expedita el rol de reportero. Los estudiantes están venciendo su módulo a distancia, por lo tanto en tiempos de descanso se dedican también al estudio. Hemos equilibrado el trabajo en zona roja de conjunto con los estudios y nos ha ido muy bien. Esta es Natalie, estudiante de cuarto año de Derecho, que está preparándose para un examen de premio, hace varios días. Y en sus horarios de descanso, ella se dedica a estudiar para prepararse bien para ese examen. La novedad de un curso a distancia mediante las aulas virtuales y la atención a alrededor de 30 personas sospechosas a la COVID-19 precisan de exigencias mayores. Hemos sabido sobrellevarlo y vamos a superar todas aquellas inquietudes, dudas y sobre todo con el apoyo de nuestros profesores. Más allá de algunas problemáticas identificadas en estos espacios, el concurso y esfuerzo de no pocos hacen posible una estancia segura en medio de la incertidumbre que genera ser positivo al nuevo coronavirus. Esos niños desde que se levantan, eso es limpiando y organizando y manteniéndolo todo súper limpio. Magníficas las condiciones, tanto en atención, alimentación, higiene. Hay que cuidarse, protegerse, lavarse las manos constantemente, tener cuidado de las cosas, ver qué tocan. Estrenarse como voluntario en la zona roja fue una decisión postergada, no por decisión propia. Ahora, junto a 10 estudiantes del Hermano Saiz, el eventual periodista comparte roles como uno más del equipo. Entré con un grupo de estudiantes de la FEU. Tengo que decir que no soy el responsable del grupo, no estoy al frente del grupo. Al frente del grupo hay un estudiante que tiene experiencia de dar trabajo en zona roja. Tiene 3, 4 inscripciones ya en zona roja. Y bueno, nos hemos sentido realmente muy bien. Creo que ha sido para nosotros una experiencia increíble. En un complejo contexto epidemiológico, la comunidad universitaria Vuelta Bajera dignifica su vocación de servir a la sociedad en la que apuesta por su futuro. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en los finales de Cuba por la Salud le compartimos la estadística global desde el inicio de la epidemia en el país y hasta el día de hoy. El total de casos positivos reportados, 71.584 cubanos contagiados con el nuevo coronavirus, positivos activos 3.417, aquí en el gráfico de pastel, en la porción azul oscuro. Evacuados, 2, retornados 54, recuperados 67.697, más del 94% de la población se ha recuperado de la COVID-19, lo que constituye sin duda alguna una buena noticia también en la semana, y el total de fallecidos lamentablemente como consecuencia de la enfermedad 414, según la información oficial ofrecida en cada semana por el Ministerio de Salud Pública. Despedimos así una semana de intenso batallar contra la propagación del virus SARS-CoV-2, una semana donde se abren buenos caminos de luz hacia la vacunación masiva, pero sigue siendo la autoprotección constante la mejor fórmula contra la COVID-19. Nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes.